damos un fuerte aplauso a Jesús esta mañana. Qué bueno verte, qué bueno que seas parte de este tiempo. Disfruta esta reunión. Y ya iniciamos una nueva serie la cual titulamos Relaciones Sanas. La semana pasada fue la primera plática. El día de hoy yo les había prometido que íbamos a tener algo diferente. Y quisiera invitar a este lugar a que me acompañen mi esposa y dos grandes amigos. Denles un fuerte aplauso a Dios por la vida de Ben, por Laura y Adán. Gracias conmigo esta mañana, esta tarde. Y en lo que nos vamos acomodando, amigos, familia, voy a ir pasándoles los micrófonos. Es complicado esto, pero vamos a intentarlo. ¿Cómo están? ¿Están listos? Mañana tuvimos casa llena, fue un tiempo increíble, lo disfrutamos mucho, tanto nosotros, yo creo que también las personas que estuvieron recibiendo este mensaje. Y en este día vamos a hablar a modo de panel, de foro, ¿no? Hay mucho que hablar al respecto, un tema al cual hemos titulado Relaciones tóxicas de pareja, ¿no? Relaciones tóxicas de pareja es el tema del día de hoy. Y pues vamos a ir precisando algunas cosas al respecto y voy a dar lugar para que también mis amigos, y puedo decir también que mi esposa lo es, mi amiga, pueda también aportar al respecto. Y el primer punto que quisiéramos abordar en esta tarde tiene que ver con la idealización del matrimonio. ¿Qué fue lo que nos vendieron, ¿no? Como idea del matrimonio? ¿Qué fue lo que nos dijeron que sería el matrimonio? Y que a raíz de experiencias, nosotros personalmente tenemos 8 años de casados, Lau y Adán tienen 7 años, si no me equivoco. Realmente tenemos todo ese tiempo de conocernos, ya prácticamente 8 o 9 años de conocernos más, pero como amigos yo creo que todo este tiempo. Y obviamente hemos, estoy como compitiendo, ¿no? Ahí, la voz, allá hay una prédica y acá hay otra. Está buenísimo. Lo que queremos decirte es que nos tuvieron que vender una idea de qué era el matrimonio, ¿no? Es como cuando uno consume un producto, de repente nos venden una idea acerca de ese producto. Y no sé qué es lo que te hayan dicho a ti, ahorita le quiero preguntar a cada uno de manera personal cuál fue el concepto que les dijeron que era el matrimonio, ¿no? Y me gustaría, si no es en orden, ahí que me puedan compartir qué les dijeron que era el matrimonio. Muy buenas tardes, familia. Pues bueno, tenemos una idea, muchos de nosotros, de lo que el matrimonio implica, ¿no? Principalmente porque es una imposición cultural en muchos sentidos. Mencionábamos hace un momento en la mañana que las grandes cadenas, las televisoras, ciertas compañías te venden la idea de que el matrimonio es algo maravilloso, es una historia de felices para siempre y es algo que tiene que pasarnos a todos de alguna manera, ¿no? La realidad es que, bueno, pues esta experiencia va cambiando conforme el tiempo y conforme te confrontas con la realidad, ¿no? Eso es lo que tendría que decir ahorita por el momento. A la idealización del matrimonio, creo que nosotros las mujeres tenemos, o se nos vende mucho la idea de Disney, ¿no? De las princesas, de que hay un felices para siempre. O sea, vemos, mi género favorito en películas son comedias románticas, ¿no? ¿Cuántas mujeres no nos gustan las comedias románticas? Y nos encanta ver cómo a pesar de la dificultad y la prueba terminan juntos y enamorados por siempre, ¿no? Y la realidad es que no. O sea, creo que muchos llegamos al matrimonio con la idea de que va a ser así como en la comedia romántica, que él va a leer mi mente y va a saber qué quiero cuando quiero y me va a sorprender increíble, y lo mismo inclusive a veces para los hombres, ¿no? Sí, yo creo que, como dice Lau, sobre todo las mujeres que tenemos muy en mente, bueno, algunas, yo me incluyo dentro de ellas. Desde chiquita como que tenía la idea de cómo iba a ser mi boda, de lo que quería, de los colores que iban a usar, y como que solo tienes en la mente la escena de tu boda y cuando te das el beso y los 2, 3 consejos que te llegan a dar, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, muy específicos: nunca te duermas enojado, nunca hables de divorcio, no lo menciones ni siquiera. Y ahora algún otro por ahí
ahí que seguro ustedes han escuchado, ¿no? Ahorita no lo preciso, pero como que tú decías, con esos 3 consejos mi matrimonio va a brillar y va a salir adelante es lo único casi que necesito, ¿no? Y cuando llegas pues te das cuenta que no, ni el caso, ¿no? Pero vamos a seguir. Esta idealización tóxica que nos han vendido inclusive dentro de la iglesia cristiana es el feliz para siempre, es el nunca haber problemas, es que si Jesús está en tu matrimonio nunca te vas a pelear, ¿no? Nunca vas a estar enojado, siempre vas a estar feliz. Yo les contaba la semana pasada, nos dedicamos Ivette y yo a cubrir eventos en mucho sentido y diferentes conceptos para hacer videos y foto, y en una boda nos tocó que una chica, una novia, le estaba diciendo al novio, te prometo sonreír siempre. Y cuando dijo eso yo me quedé con la cámara así de, ¿eso cuándo ocurre? Porque hay días malos, hay días donde uno no quiere sonreír, hay días donde está enojado, hay días donde no queremos ver la vida de color de rosa, donde se pone negro. ¿Y qué pasa cuando llega ese momento? Primero que nada tenemos que acabar con la idealización del matrimonio, no vender falsas expectativas de qué es el matrimonio, no hacerte ver que es la experiencia más increíble porque quizá no es del todo cierta. Hay momentos muy buenos, pero también hay momentos muy malos. Y creo que algo que queremos hacer esta tarde es que puedas ver en nosotros parejas que, aunque no tengan mucho tiempo de matrimonio, hemos pasado por altibajos en los cuales, amigos, se los digo con toda sinceridad, la palabra divorcio ha estado en nuestra boca, en nuestra mente. Hemos hablado de qué pasaría si nos divorciáramos, si tomáramos caminos cada uno por separado. Hemos venido a servir, hemos venido a estar en un lugar como este, con el corazón dolido, con el corazón destrozado, pensando en los problemas que tenemos en casa, que no estamos bien emocionalmente. Hemos venido a este lugar no como gente perfecta, ni como un matrimonio perfecto, sino también pasando por rachas donde el divorcio ha estado en nuestra boca. Y esta es también otra cosa tóxica que nos ha enseñado la iglesia, a que el divorcio no se puede ni nombrar, cuando es todo lo normal del mundo pensar que cuando las cosas están mal, el divorcio puede ser una opción. Ahora, me gustaría, ya que entramos en esto, poderte hacer ver esto. También se ha de alguna forma estigmatizado el divorcio dentro de las iglesias. Yo creo que aquí hay mucho que podemos hablar al respecto. Claro, es un estigma muy grande en todo sentido. De hecho, uno batalla muchísimo con la idea del divorcio, no lo ve como algo viable, y no solamente dentro de las iglesias cristianas, sino dentro de la sociedad en general. Es un estigma tan pesado, es algo tan despreciable, es un fracaso que se marca en tu ruta llamada vida, que bueno, todos le huimos a eso. Quiero contarles que en una ocasión, cuando fui a un congreso de jóvenes hace muchos años, de repente estaba una persona hablando acerca del matrimonio y decía, no, pues el matrimonio es algo que cada vez se pone peor. Y entre más viejo se pone peor. Y yo batallaba dentro de mi mente y decía, estoy en una iglesia cristiana, ¿dónde estoy? Y entonces él decía, no, pues se va a poner peor y cada vez va a ser más difícil. A tal grado yo dije, no, pues divórciense, ¿no? Pero yo batallaba en mi mente y decía, esto no puede ser así. Yo creo, yo idealizo que voy a tener una relación increíble toda mi vida. Yo voy a decidir formar el mejor matrimonio. Y con esa idea permanecí durante mucho tiempo. Y yo creía que el divorcio efectivamente era un gran fracaso. Y bueno, como cristiano, de repente voy a otro congreso, había alrededor de unos 14,000 jóvenes, 7,000 estaban en un lado, los otros 1,000 estaban afuera. Y de repente había un pastor que estaba hablando muy interesante, un mensaje profundo acerca de lo que es Jesús. Me parecían bastante valiosas las palabras que decía. Me encantó el mensaje, era acerca de la gracia, el amor de Dios. Bueno, y de repente me percato que así en el público la gente tenía una expresión de desazón, de desprecio en contra de ese personaje. Cuando me doy cuenta de eso, digo, pues ¿por qué? Si lo que dice es increíble, está maravilloso lo que está diciendo. Entonces me acerca una persona y me dice, no, es que ese pastor es divorciado. Santa. Entonces, en el momento en el que escucho la palabra divorcio,
hasta cambió mi perspectiva. Yo dije, no, ese hombre no vive lo que predica, ¿no? Ese hombre no está bien. Entonces crecí con esa idea dentro de la misma iglesia, que el divorcio no es una opción, es un estigma pesado, es algo que Dios no permite, es un fracaso. Sí, justo eso. Hace poco tenía un desayuno de señoras, ¿no? Ya soy señora. Y en eso salió a la plática esto, ¿no? Y entonces unas decían, es que si te divorcias es un fracaso, el divorcio es un fracaso, ¿no? Y bueno, ya saben, el debate empezó ahí, ¿no? Y socialmente se piensa eso, ¿no? O sea, nunca te vas a presentar como hola, soy Laura, soy divorciada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque socialmente no está bien visto. Pero la realidad es que no es un fracaso, porque es más fracaso permanecer en una relación, ¿no? Lo platicábamos, en donde ya no hay respeto, ya no hay amor, ya no hay cariño, ya no hay muchas de las cuestiones por las cuales te has casado, ¿no? Tan es un estigma en las familias y sobre todo, pues, como decían en la iglesia cristiana, que hay muchos matrimonios viviendo como divorciados, pero siguen legalmente casados, ¿no? Pero ya no se soportan, no se hablan, no se tratan, no tienen intimidad de ningún tipo, no platican, no se preguntan cómo estuvo su día, viven separados completamente emocionalmente, pero también a lo mejor hasta físicamente en cuartos separados, pero siguen en la casa y siguen teniendo el título de casados, ¿no? Pero no se enfrentan a la realidad de que pues eso no significa verdaderamente estar casados, pero no quieren como cargarse con el estigma de ser cristianos divorciados, ¿no? Y entonces viven de esta forma que finalmente es lo mismo, o sea, es lo mismo que vivir divorciado, que divorciarse. Sí, quisiera abundar un poquito en eso, porque el ver parejas que viven odiándose, siendo infelices por 80 años, con tal de no ser catalogados o entrar en la famosa estadística de divorciados, o de no ser considerados maldecidos, porque antes en la iglesia cristiana alguien que se divorciaba era un maldito, estaba maldecido porque se había divorciado, ¿no? Con tal de no cargar con ese estigma, con ese peso tan grande, pues se aguantan, ¿no? Mantienen ahí una relación que no es de casados. Son de personas que no se quieren, no se aman, pero que no nos vayan a ver que nos divorciamos, ¿no? O que estamos divorciados. Dormir en camas separadas porque no aguantas a la otra persona, porque ronca mucho, o porque no lo soportas. Eso no es estar casado. Solo nos estamos engañando, estamos queriendo creer que estamos casados, pero estamos más divorciados que nunca. Entonces, para poder terminar este primer punto que queremos abordar es, primero que nada, decirte a ti que la idealización del matrimonio ha sido algo tóxico. Ha dañado muchas relaciones porque tú llegas al matrimonio pensando que vas a encontrar todo sobre miel, sobre el color de rosa, todo va a ser maravilloso, cuando no es así. Prevenirte que una relación va a desgastarte en todos los sentidos. Prevenirte que el matrimonio es más que solamente una hora juntos, ¿no? Y un momento de intimidad y un momento de pasión. Es mucho más que eso. Y también decirte todo lo contrario, que el divorcio, y esto quiero decirlo con todo mi corazón, porque ninguna otra iglesia cristiana te lo va a decir, pero lo queremos hacer esta mañana o esta tarde. El divorcio es una opción. Es una opción cuando hay violencia psicológica, emocional. Es una opción cuando tus órganos se están deteriorando a causa de tu relación tóxica. Es una opción cuando también ya fuiste al hospital, paraste al hospital por el problema que te ocasionó esa persona con violencia. Es una opción cuando las cosas se han puesto a ese nivel. Es una opción el divorcio. Y es que el problema ahí, como mencionaron, es que hemos normalizado muchos tipos de violencia. Y la violencia es violencia. De hecho, tuvimos una plática muy interesante con unos amigos muy queridos. Y hablábamos acerca, ya saben, hay unos memes que han salido últimamente donde ahora voy a ser experto en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Ahora voy a ser experto en materia de juicio penal de divorcio de Amber Heard y Johnny Depp. Ahora voy a ser experto en Will Smith. Y entonces hablábamos acerca de este personaje, de cómo hemos normalizado tanto la violencia verbal,
que al momento de nosotros expresar ciertas cosas, decimos, pues no tiene tan grave como si tú le pegaras a alguien. Hay violencia financiera, hay violencia psicológica, hay violencia de muchos tipos. Y este tipo de violencia pues va a generar precisamente algo que te dicen dentro de la sociedad mexicana: aguántate. Hay un sociólogo francés llamado Cloutier Rappel, el cual tiene un texto muy interesante que se llama El verbo de las naciones. El verbo es la acción que tú llevas a cabo dentro de un lugar, un espacio. Entonces cada nación tiene un verbo. Por ejemplo, los estadounidenses es supremacía, ganar, primer lugar. Los franceses es intelectualidad, ¿no? Racionalidad. Y los mexicanos, ¿cuál creen que sea el verbo del mexicano? Aguántate. Aguántate. Tienes un trabajo donde sobajan tu vida personal, te hacen menos, te maltratan, aguántate. Tienes una familia tóxica que cada vez que la ves es una carga más que una bendición, aguántate. Tienes, no sé, muchas otras cosas. A nosotros nos enseñaron a aguantarnos. La cuestión es que no tiene que ser así, porque el divorcio es una opción, ¿o no? Pero como no queremos que te divorcies, ¿no? Digo, si hay un abogado aquí, pues vaya tomando nota porque puede hacerse rico esta tarde. Dicen por ahí que andan por ahí de los 2000, ¿no? Los divorcios express, ¿no? He visto, me han contado. Pero, ¿cómo evitar la ruptura? ¿Cómo evitar el divorcio? Mira, no somos expertos en el tema, hay 100,000 estrategias que te pueden funcionar, pero el tema no es mostrarte el divorcio como una opción solamente, sino es darte estrategias para evitar el divorcio. ¿Cómo puedes tú evitar el divorcio? Te queremos dar 3 estrategias que a nosotros como parejas nos han funcionado. Si no te funcionan a ti, hay más, pero esta mañana no queremos solamente que te vayas y no suceda nada, sino queremos darte herramientas. Y la primera estrategia que nos ha funcionado de alguna manera y que todavía lidiamos con llevarla a cabo, practicarla y nos cuesta demasiado, es la comunicación asertiva. ¿Qué significa comunicación asertiva? La comunicación asertiva consiste en expresar opiniones y valoraciones, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. ¿Y por qué no juicios? ¿Cómo podemos lograr una comunicación asertiva? Yo he visto muchas parejas que hacen un match, que hacen ¿cómo decirlo? Que hacen una química increíble, que realmente se ven maravillosos y que lo único que les falta es aprenderse a comunicar. Lo único en lo que batallan y por lo que pelean todo el tiempo es por cómo se están comunicando las cosas. Entonces, la comunicación asertiva puede ser una solución para salvar tu matrimonio de una ruptura o de un divorcio. ¿Algo que pudieran hablar al respecto? Bueno, hablando acerca de la comunicación, en un tiempo muy extenso de mi licenciatura, estudiamos precisamente lo que es la comunicación. Comentaba en la mañana precisamente que la comunicación la hemos simplificado a decir emisor, mensaje, receptor. Y creemos que con eso pues ya se logra el proceso comunicacional, ¿no? Sin embargo, hablando acerca de la profundidad de la comunicación, nos damos cuenta que en realidad intervienen muchísimos factores. Es decir, primero la intención de quien lo está diciendo, las palabras que escogió, el momento en el que lo dice, por qué lo dice, de qué forma lo dice, cómo el otro lo interpreta, qué escuchó, cómo lo escuchó y cómo entiende lo que escuchó, ¿no? Por ejemplo, si yo digo silla, muchos tienen una idea de lo que es la silla. Si yo digo silla de madera, pues cada uno va a tener una idea distinta. Y en algo tan sencillo, por ejemplo, los grandes lingüistas y filósofos del lenguaje dicen, por ejemplo, que lo más difícil en la comunicación es algo que se llama consenso. Es decir, estar de acuerdo. Es un término que se utiliza mucho en política, se utiliza mucho en estos ámbitos donde muchas personas tratan de comunicar una idea. La cuestión es que llegar al consenso dentro del matrimonio, díganme, ¿es fácil? Y una manera práctica en cómo nosotros
lo aplicamos o como lo deberíamos de aplicar todos es darnos cuenta que todos estamos aquí porque nos encanta la gracia, ¿no? Nos encanta escuchar este tipo de canciones y saber que Dios nos extiende su gracia, que su amor es inamovible y que es incondicional, que aún a pesar de nuestras fallas, Él nos ama. ¿A cuánto nos encanta la idea? Y por eso el día de hoy estamos aquí. Pero nos encanta recibir gracia, pero no sabemos dar gracia, ¿no? Y esto es algo que hemos platicado bastante, no sabemos dar gracia. ¿Por qué? Porque yo quiero que a mí me acepten y me perdonen y me amen incondicionalmente, pero cuando me toca hacerlo con el otro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos va ahí, no? Cuando es mi esposo al que le tengo que extender gracia, ¿no? Cuando él está fallando, cuando vemos que está haciendo, o mi esposa, ¿no? Cuando está haciendo cosas que no me agradan, le extiendo gracia, no es cierto, queremos justicia, ¿no? Humanamente todos los que queremos es justicia, ¿no? Queremos que el otro dé lo justo, haga lo justo, pague lo justo, ¿no? Porque la gracia para dar es muy difícil. Y justo en este tema, lo comentaba en la mañana, sobre todo yo lo aplico en el ámbito de la crianza y es más o menos como esto de dar gracia, pero se dice que cuando tu hijo esté como en medio de un berrinche o se esté portando mal, seas generoso con él. Es más o menos como dar gracia. ¿Y qué significa ser generoso? Significa que a lo mejor el niño está haciendo el berrinche, ¿no? Y que tú pongas en tu mente varios escenarios de por qué crees que pueda estar haciendo berrinche. Número uno, pues porque es un malcriado y siempre le gusta llorar, etc. Número dos, porque ya me está tomando la medida, así que tengo que aplicarme y ponerle un límite, ¿no? Número tres, porque se siente mal. Número cuatro, porque tiene sed o hambre o sueño. Y entonces de los 4 panoramas que tú planteas en tu mente, agarra y toma el más generoso, ¿no? Es decir, piensa bien de tu hijo, piensa lo mejor que puedas de tu hijo. Entonces a mí me ha ayudado, sobre todo cuando se ponen intensas las niñas y empiezan a hacer berrinche, y yo lo primero que pienso es, a lo mejor se siente mal. Voy a proceder pensando que su molestia y su berrinche es porque se está sintiendo mal. Y de hecho la forma en que procedes es muy, muy diferente cuando tomas cuando eres generoso, la forma en la que procedes es muy diferente a que si piensas que lo está haciendo porque es un malcriado berrinchudo y entonces ya no vas sobre él como regañándolo y juzgándolo, sino realmente llegas a él diciéndole cómo te puedo ayudar, qué necesitas, estás incómodo. Y lo mismo yo lo he intentado aplicar con mis relaciones personales. La verdad me ha servido mucho en el ámbito de amigos, sobre todo, porque ya saben, es la clásica de que te enteras que a lo mejor se reunieron tus amigos y te das cuenta que no te invitaron. Y lo primero que hace tu mente es crear escenarios, ¿no? Primero piensas mal, siempre somos súper mal pensados y empezamos a pensar mal y dices, pues no te invitó porque le caes mal, número uno, no te invitó porque seguro a la otra persona que fue te tiene envidia y no sé qué, y empiezas a crearte panoramas muy catastróficos y muy negativos. Pero a mí me ha ayudado este principio porque entonces empiezo a pensar, tal vez fue una fiesta pequeña, familiar, tal vez fue de último momento y se la organizaron, y entonces yo decido por mi salud mental quedarme con la más generosa y decir, seguro no me invitaron porque fue algo de último momento, se cuidan mucho por el COVID, etcétera, ¿no? Yo intento quedarme con la mejor, y la verdad que me ha servido mucho para poder aprenderme a relacionar de mejor manera con todos y no tomarme todo personal. Eso me ha ayudado muchísimo, no saben cuánto. Pero, como dice Lau, ¿no? Qué difícil es hacerlo con el esposo. O sea, yo lo puedo hacer con mis hijas, lo puedo hacer con mis amigos, pero cuando se trata de Aarón, no lo hago. Y esa es la verdad. Lo primero que hago es pensar mal de él. Y digo, si dejó el refri abierto es porque es no me escucha, nunca me hace caso, no le importa, bla, bla, bla. Y empiezas a crear todos esos juicios sobre tu esposo o sobre tu pareja. Y siempre me quedo pensando, ¿por qué no me cuesta nada ser generosa con las demás personas ni con mis hijas, pero con él me cuesta mucho trabajo? Y ahí es cuando caigo en cuenta de que pues exigimos demasiado, ¿no? Exigimos muchísimo, estamos esperando algo que no, tal vez viene precedente de toda esta idealización del matrimonio, donde te hacen hasta pensar que tu esposo va a saber lo que necesitas sin que tú se lo digas, y todo eso obviamente que lo reflejas
consciente o inconscientemente, yo me doy cuenta que muchas de mis frustraciones hacia con él es porque estoy esperando que haga algo que al final no hace, y no soy generosa con él como lo soy con las demás personas. Y realmente cuesta mucho trabajo ser generosa con tu pareja, tal vez porque es tu persona más cercana, porque es la persona con la que te has expuesto completamente. No sé por qué sea exactamente, pero realmente yo sí sé y creo y lo hago, que es con quien más trabajo cuesta hacer o cuesta dar gracia. ¿Hay algún abogado? Yo todavía pregunto porque quiero su número. Es una realidad, y saben, el problema de comunicación lo es hasta en aspectos muy sencillos, muy simples. Yo me doy cuenta que con mi esposa peleo mucho más porque no nos sabemos comunicar de forma asertiva. ¿Y a qué voy con esto? Te voy a poner un ejemplo súper sencillo que pasó hace 4 días. Mi esposa le hizo de comer a las niñas pollo, lo partió en cachitos, y de repente me dijo: varón, guarda esto en un tupper. Y yo escuché, verdad de Dios, ¿no? Yo escuché: y mételo en el refri. Yo bien feliz, me siento todo un campeón porque obedecí a mi esposa en lo que me dijo, y me llega el mensaje de la muerte. Usted sabe bien cuando viene la muerte. Y ve, chino, ¿ahora qué quiere? Que te dije que no lo metieras al refri. Yo entendí que sí. Y siempre, esta parte cuando no es asertiva, siempre reprochar: es que tú nunca escuchas, eres un sordo, solo para lo que te conviene escuchas. Esta parte fallamos todo el tiempo. ¿Qué tal si me hubiera dicho Aarón: ya me di cuenta que auditivamente nunca entiendes? Entonces, mira, chiquito, ven, papito, porque me dice: ¿y te tengo que tratar como un hijo? Yo, pues sí, mami. Entonces me dice: ve. A la otra: Aarón, mira, refri no. ¿Ustedes creen que hubiéramos peleado si me hubiera entendido cómo yo entiendo las cosas? No, pero no queremos ni pagar el precio de eso. Ahora, ¿qué tal cuando nosotros tenemos hijos de la misma edad? ¿Qué tal cuando se trata de cambiar a los hijos? ¿Cómo les va en esa etapa? No, tú. Hay un abogado por eso. Es súper complicado ser empático, ¿no? Bueno, eres empático, puedes ser empático con todos, pero con tu esposa es difícil, ¿no? Sobre todo cuando tienes un niño chiquito y es como: llévalo al baño. Yo ya lo llevé 2 veces, pero yo le di de desayunar, pero yo lo crié, yo lo formé en mi estómago, ¿no? Entonces, es una lucha de poder bastante fuerte, porque estamos siempre buscando justo este conflicto, no sé por qué. Al final del día yo sí creo que es mucho por la cuestión de cómo fuimos criados, ¿no? Tenemos todos un contexto, y la mayoría de nosotros, que se basa en premios y castigos, ¿no? En recompensas y castigos. Si lo haces bien, te premio, pero si lo haces mal, te castigo. Y a veces tratamos así a nuestra esposa o a nuestro esposo, ¿no? Si nos trata bien, lo tratamos bien, pero si me trata mal, también te voy a tratar mal, y el doble, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que eso no es comunicarnos asertivamente, ¿no? Y más justo cuando tenemos hijos, es difícil ver que el otro vamos en contra, ¿no? Nos vemos como el América Chivas, ¿no? Entonces, yo no me voy a dejar ganar y él no se va a dejar ganar. Nuestra visión cambiaría mucho si nos damos cuenta, o recordamos más bien, porque sí lo sabemos, que somos un equipo, que no vamos uno en contra del otro, sino que vamos juntos. Obviamente él tiene propósitos y anhelos individuales, y yo tengo propósitos y anhelos individuales, pero juntos compartimos un propósito, ¿no? A nuestros pastores les encanta decir, y es cada boda, ¿no? Que los matrimonios fueron planeados en el cielo. Y a veces tú dices: ¿en serio? ¿En serio, Dios? ¿Esto lo planeaste en el cielo? No, pero la realidad es que sí, porque también estamos juntos para hacernos crecer, para apretar nuestros botones y llevarnos a más, ¿no? Porque tal vez lo que él me refleja es lo que yo necesito trabajar, y lo que yo le reflejo es lo que él necesita trabajar. Pero mientras yo esté pegada o siempre quiera tener la razón en mi matrimonio, lo único que va a lograr es un desgaste. Y es que de manera sociológica, psicológica, hasta animalista, nosotros tenemos una necesidad de poder. El poder básicamente es ese sentido de dominación sobre el otro. Y eso es algo que necesitamos tener.
como seres humanos, seres vivos, porque eso te garantiza supervivencia, te garantiza obtener placer, te garantiza obtener muchas cosas. Y el ser dominante es algo que buscamos constantemente. Es una relación de dominado y dominante. ¿Quién es el que se sobaja? ¿Quién es el que obedece? ¿Quién es el que está por encima? ¿Quién es el más importante? La cuestión es que aquí tendríamos que dejar a un lado esa idea, porque como bien dice mi esposa, somos un equipo. Ya no somos el dominante y el dominado. Bueno, a veces. Ya no somos aquellas personas que deciden, ¿sí?, caminar bajo una lógica que en el mundo se articula de esta manera. De hecho, ¿a cuántos de ustedes no les dijeron, no, a la esposa la tienes que controlar y la tienes que traer aquí? Porque vivimos en una cultura machista. Nos enseñaron que la mujer no tiene palabra, que la mujer tiene que estar por debajo de nosotros, que inclusive si tiene algo de iniciativa, entonces es una rebelde y la tienes que someter por otros medios. ¿Sí o no es cierto? La cuestión es, ¿quién es el dominante? ¿Y para qué quieres ser un dominante? Es mejor tener paz a tener la razón. Miren, en este sentido es cuando yo encuentro que Dios, ¿no?, nos hace entender. El apóstol Pablo dice que hay una naturaleza en nosotros, él le llama concupiscencia, una tendencia natural a pecar. Esta tendencia natural te dice y te dicta que tú tienes que seguir esos instintos, instintivamente tienes que manejarte bajo esa lógica. Pero una y otra vez Dios te pide que vayas y dejes cautivos tus pensamientos delante de Él, y que de esta manera, al ser renovado tu mente y tu corazón, Él pueda actuar no solamente en tu vida, sino en la vida de todos los demás. Es renunciar a una naturaleza difícil, algo que nadie quiere perder. No quiere ser un perdedor. Dígale a mis amigos, si puedan dominar con ellos, aguas. Justo iba a decir esto, que yo creo que muchos no nos han visto jugar a Aaron y a mí, pero los dos somos súper competitivos. En serio, cuando les digo que muy competitivos, es muy competitivos. Hay un abogado por aquí. De hecho, luego en grupos de amigos les gustaba ponernos a uno de un equipo y al otro de otro, porque les encantaba vernos pelear, ¿no? Por quién ganaba. Y antes de que tuviéramos hijas, de hecho, esos eran nuestros asuntos de casi divorcio cuando jugábamos uno, porque nos peleábamos horrible de que los dos queríamos ganar, ¿no? Y justo eso, como dicen mis amigos, se traslada hasta esto, ¿no? Y yo me doy cuenta que muchas de las peleas son igual por esta pelea de quién tiene la razón, de quién hizo más, de quién lleva mejor la cuenta, quién gana más, no económicamente, sino quién hace más, ¿no? También. Entonces, me parece muy curioso porque ya perdí la idea. porque les decía que todo esto se traslada hasta el matrimonio, de querer ganar a fuerza y de querer ser el que no pierda. Y es bien difícil poder ceder. De hecho, no sé, aquí me podrá levantar la mano uno u otro, se podrá identificar, pero a veces él y yo peleamos y aunque no termina siendo lo que yo quiero, yo siento la satisfacción, realmente satisfacción, cuando él me dice, tenía razón. Y digo, aunque no lo hiciste, ese tenía razón, yo digo, y como decía Dan, ¿no? Da placer tener la razón y decir, yo no estaba equivocada, era él. Pero justamente es difícil ceder a esto, decir, ok, aunque no tenga la razón, o aunque sí lo hubiera tenido y no lo reconozca, o aunque no la tenga, soltar eso es bien difícil. Pero sí es necesario si queremos tener paz, porque ambas cosas no se pueden. Dice por ahí que o tienes la razón o tienes paz. Y yo creo que es mucho más importante tener paz, porque no avanzamos en ningún lado. Y si estamos en el entendido de que somos un equipo, no tendríamos que estar remando para lados contrarios, sino si tiene la razón él, nos va a convenir. Si tengo la razón yo, nos va a convenir de todas formas, porque somos un equipo. Nosotros desde que nos casamos decidimos algo, y fue juntar todo el dinero que ganáramos en un mismo lado. Por dos y por tres, no, creo que no todos lo aplican. Y escuchaba a alguien que es un financiero, que
estudia todo este tema y decía que los matrimonios que logran tener mejores resultados financieros es justo esto, los que hacen esto, poner todos en la misma bolsa. Yo sé que por mucho tiempo el pensamiento machista fue: yo le doy a ella para el mandado, ella no ha ganado nada, ¿no? Yo soy el que trabaja, el que produce, el que genera, es mi dinero que le comparto a ella. Cuando no es cierto. Lo que ella genera y gana por el trabajo que ella hace secularmente es para mí, como lo que yo hago es para ella, porque somos una familia. Aquí no hay de mi equipo y tu equipo, somos el equipo. Y es increíble ver que al final, cuando ves todo lo producido por el matrimonio, te sorprendes, el impacto es mucho más grande. ¿Y por qué digo esto? Hasta aquí se vale elegir la paz y no tener la razón. Porque si tú entras en una dinámica de quién es el mejor, quién es el que produce más, quién es el que tiene mejores resultados, no estás actuando como una pareja, estás actuando como un individuo cohabitando en una casa con una persona a la cual no le quieres compartir todo, con la cual no quieres que disfrute de lo que tú disfrutas, y eso no puede ser concebido como un matrimonio. Yo quiero resumir solamente esto. Se nos ha enseñado también en nuestra cultura machista que predomina en México y en muchas partes, pero en México es muy visible, que la mujer siempre tiene que ir atrás de nosotros, que la mujer tiene que estar por debajo de nosotros, que la mujer no tiene voz ni voto, que el que manda es el hombre y lo que se dice el hombre es lo que se hace. En todos estos años, amigos, yo he pagado por muchas malas decisiones que he cometido al creerme el ser funcional en la casa. Yo creo que por naturaleza el hombre es visionario, pero también la mujer por naturaleza es precavida, tiene un sentido de sabiduría que no tiene el hombre, es mesurada en muchas cosas, y cuando estos dos seres que por naturaleza tienen ciertos elementos se juntan y trabajan de una forma positiva, los resultados, amigos, son maravillosos. De verdad, son maravillosos los resultados porque logramos un equilibrio el cual en este pensamiento machista no existe. Ayer hablábamos un poquito en relación a todo esto y decíamos cómo poder desasociar este concepto que ha predominado en las iglesias y no solo cristianas, en muchas religiones donde el hombre es el que manda, cómo poder desasociarlo. Y hablábamos de algo que teólogos explican. ¿Qué es eso? Eso es una metáfora muy interesante donde vemos a la creación del hombre, formado del polvo de la tierra, con agua, lodo, soplando el aliento de vida. Y entonces vemos que surge la obra más perfecta del hombre, ¿no? Pero estaba solo, necesitaba a alguien, la mujer, la cual, ¿de dónde es extraída la mujer según dice la Biblia? ¿De dónde? Todos lo conocen, de la costilla, ¿no? Y por ahí hay muchos correos muy interesantes o cadenas o así de las tías, ¿no? Donde dice, bueno, es sacada de la costilla, no del pie para ser pisoteada y no de la cabeza para estar por encima, sino de la costilla para ser iguales, para estar caminando juntos, no atrás, no adelante, sino juntos, uno al lado del otro. Y eso me encanta porque rompe con muchos esquemas que esta sociedad ha mantenido y que inclusive ciertos movimientos feministas han abanderado también como esta cuestión de superioridad de las mujeres por sobre los hombres. ¿Saben? Jesús fue el feminista más radical que yo conozco, pero fue un feminista racional, porque él dijo: en el reino de mi Padre no hay hombres, no hay mujeres, no hay esclavos, no hay ricos, no hay pobres, porque todos son iguales. Esto me rompe la cabeza completamente y me hace comprender precisamente este principio. En este principio de igualdad caminamos. Hace un momento en la mañana también hablábamos acerca de algo que se está regulando mucho en materia de derechos humanos, que es el pago a las personas que hacen trabajo doméstico. De hecho, hay una crítica muy grande al respecto. Se dice que el trabajo doméstico es el trabajo que no se paga y es el que más reditúa, el que más esfuerzo demanda. Se supone que en tu nómina, si eres un hombre, en tu empresa tendría que estar cubriendo los gastos de la persona que se queda en tu casa, porque mientras ella atiende los problemas en casa, o él o quien sea,
Tú puedes ocuparte de los problemas que tienes que atender en tu trabajo. Se le tiene que pensionar, dar seguro social, dar salud, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo es igual de valioso. Tenemos igualdad en muchas cosas. La cuestión es que no las visibilizamos. Al contrario, invisibilizamos cada una de estas luchas, sobajamos a los demás y no tomamos por conciencia un principio tan básico como el que la mujer es igual de importante que el hombre. Y los papeles que tenemos no son para contraponernos, sino para crecer y caminar juntos. Un matrimonio que no lo concebimos de esta manera, discúlpeme, no es un matrimonio, es un criado y un amo. No hay una relación donde podamos ver que trabajan a la par, que se esfuerzan a la par, que luchan juntos, sino solamente vemos a alguien gobernando a otro. Por eso, si quieres no llegar al divorcio, elige la paz y no tener la razón. Antes de cerrar este punto, lo decía en la mañana, si hay aquí a lo mejor chavos, digo, yo sé que cuando ya llevas un matrimonio de 10, 15, 20 años y de repente te llegan y te dan este tip y dices, no, toda la vida lo he hecho diferente, no me vas a venir a decir cómo hacerlo, ¿no? Pero es un tip que yo sí le daría a los chavos que todavía no se casan. Realmente es algo que platicamos Aaron y yo y lo aplicamos desde el día 1, eso de meter todo lo que gana uno y el otro en la misma bolsa. Créanme que ayuda muchísimo. Tenemos problemas en todos los ámbitos, menos en el económico, Aaron y yo, ¿no? O sea, gracias a Dios no tenemos problemas ahí, porque desde el principio dijimos, no, nada que esto va a ser tuyo y esto va a ser mío, sino que todo lo que entre de todos los proyectos, de todo lo que hagamos, es de los dos. Y así lo hemos manejado. Siempre que él hace un trabajo, ahí va, yo hago trabajo, ahí va, y si él quiere comprarse algo, yo me compro algo también, y tenemos ese acuerdo que yo creo que nos ha ayudado muchísimo, claro, después de solventar las necesidades, ¿verdad? Pero les decía, eso también aplica para las que se quedan en casa, porque yo que me he quedado en casa, hubieron 2 años en los que no estuve trabajando profesionalmente, porque estaba cuidando a las niñas, y hasta ahora, de hecho, que ya hago ambas cosas y lo comparo, créanme que me canso más cuando me quedo en casa. O sea, mi otro trabajo también, trabajo con niños pequeños muchas veces, pero no hay nada más agotante y extenuante que ser ama de casa, porque los hijos te consumen la mente de una manera que no tienen ni idea, además cuando son pequeños. Yo en verdad que no sé por qué a veces no hago tanto, pero me quedo en casa y termino 10 veces más cansada que cuando salgo a trabajar. Y es una labor de parte de las que se quedan en casa realmente impresionante. Y eso sumado a que lavan, planchan, cocinan, etcétera, etcétera. Entonces, les decía a los chavos, eso realmente ayuda mucho, porque yo me doy cuenta con mis amigos, con algunas amigas ahora, que dicen, no, pues es que cada quien tiene lo suyo. Y yo, por ejemplo, en la casa pago la luz y pago el internet, y él paga el gas y no sé qué. ¿Qué pasa cuando se pelean? Aunque se escuche ridículo, se los digo y es en serio, es tomado de historias reales. He llegado al punto en la que paga el internet, le quita el internet y le cambia la clave, porque ella lo pagó y están enojados, en serio, hasta ese punto han llegado. Y entonces, pues no se trata de eso tampoco, ¿no? Trabajamos como un equipo también en eso, y créanme, se los digo de todo corazón, se van a ahorrar muchísimos disgustos y muchísimos todo, si lo hacen así desde el principio. Sí, es un acto de tomar conciencia de dónde venimos y cómo crecimos, ¿no? Y cuáles son las ideas que tenemos acerca del trabajo en casa, ¿no? Y lo decía Dan, muchas veces el trabajo en casa es como el trabajo invisible, pero es como la cosecha de mujeres, ¿no? Nunca se acaba. Los trastes, la ropa, qué vas a hacer de comer, es una carga mental y física que para las que nos hemos quedado en casa o hacemos ambas o solamente estamos en casa es muy pesado, ¿no? Pero también ya hay hombres que hacen eso, que les toca hacer eso, y no es que les toque, porque hablábamos que hasta en eso, ¿no? O sea, estás tomando tu responsabilidad como un adulto funcional cuando lavas trastes, cuando barres, cuando ves a tus hijos, cuando haces algo de comer, ¿no? Porque es eso, simplemente darnos cuenta. Sí, no le ayudamos a la esposa, porque no es su trabajo. No, apenas hablábamos que el típico 10 de mayo, ¿no? Llega y regálale el mejor regalo a tu mamá, y una lavadora, ¿no? Y la mamá, ay, gracias. Ah, sí les gustaba. Ah, bueno.
Ya no les gusta tanto, por eso no le como a la lavadora. Tercera herramienta, y con esto vamos terminando. Tercera estrategia para no llegar al divorcio es: trabaja en ti antes que buscar cambiar lo que no te gusta de tu pareja. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo. Si te molesta cómo mastica tu esposa, ¿no?, y tú piensas que vas a cambiar la forma en la que mastica tu esposa por 35 años, estás equivocado, nunca lo vas a lograr. Si algo te molesta de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hermana, si estás emproblemado con medio mundo, vas a llegar a una conclusión, y es que tú tienes que trabajar en ti. No vas a poder cambiar nada en los demás, pero sí puedes cambiar lo que está mal en ti. Entendiendo esto, yo creo que podemos hablar un poquito al respecto. Sí, de hecho, algo que mencionábamos también es muy importante. Cuando una persona está en un lugar como este tratando de enseñar algo, generalmente en las iglesias cristianas se estilaba tener personas íntegras, intachables, que no se pueden mostrar en debilidad ni mucho menos. Y nosotros podemos decir con toda libertad que estamos aquí hablando de divorcio, y con eso principiamos esta charla, porque alguna vez hablamos acerca de eso, alguna vez mencionamos este término de manera real y genuina, porque llegamos a un punto de inflexión donde no podíamos ver otra salida. Y es entonces que de esta manera yo creo que se me quedaba viendo y así yo creí que ya seguía otra cosa. De esta manera no podemos dejar a un lado la idea de que cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro haber, en nuestro sentir, cosas que han marcado nuestra vida y que seguirán marcándola día con día. Y de esta forma entender que si somos parte de un equipo llamado familia, necesitamos caminar y remar al mismo rumbo. Sí, para ponerlo en palabras más sencillas, Adán y yo una vez nos sentamos en un punto muy bajo, estábamos en un punto muy bajo en nuestra relación, y de plano nos sentamos a hablar de divorcio, ¿no? A decir, mira, tú ya no eres feliz aquí, yo ya no soy feliz, busquemos al abogado, ¿no? Vamos al divorcio express, pongámonos de acuerdo, vamos a separarnos, porque la realidad es que ya no estamos bien juntos. Y en estas pláticas, porque aparte lo sabemos, no es que un día estés mal, es que ya vienes mal de días, de semanas, de meses, ¿no? Y de tiempo atrás. Entonces él y yo ya veníamos muy mal y ya estábamos realmente pensando en divorciar, o bueno, no, yo sí estaba pensando en cómo, no, la única opción, porque es una opción, es el divorcio, ¿no? En esto que estamos, yo sí escucho la voz de Dios y empiezo a tener como este tipo de herramientas en donde me doy cuenta que por más que quiera cambiarlo, yo no puedo hacer nada para cambiar a Adán. Lo único que puedo hacer es cambiar yo, ¿no? Y hay un libro, ¿no?, que nos encanta a los cristianos, inclusive lo parafraseamos porque no es textual así en la Biblia, que dice que el campo de batalla del enemigo es la mente, ¿no? Y yo ya traía muchas historias que le había comprado el enemigo acerca de Adán, ¿no? Y de cómo él no éramos un buen equipo, cómo no me ayudaba, cómo no funcionábamos, cómo por algo no despegábamos, ¿no? Pero cuando dejas de escuchar esas voces y empiezas a escuchar la voz de Dios, y esto es importante porque muchas veces las voces que estás escuchando no es Dios, ¿no? O sea, si no edifica, si no trae fruto, si no construye, no es Dios, ¿no? Dios jamás va a querer que te separes, que te destruyas, que te dividas, ¿no? Entonces, cuando yo escuché realmente la voz de Dios fue porque en un texto, ¿no?, del devocional, Joyce Meyer decía, porque Joyce Meyer tiene un libro que se llama El campo de batalla del enemigo es la mente, ¿no? Decía que es como una dona, ¿no? Cuando tú ves la dona, muchas veces, ¿qué ves? Pues el pan, no ves el hoyo de la dona. Y muchas veces en nuestras relaciones, sobre todo con nuestro esposo, vemos todo lo que le falta, ¿no? Vemos todo lo que no hace, todo en lo que falla, ¿no? Todo lo que mi esposa no hace, todo lo que dejó de hacer, todas sus fallas, pero no vemos lo que sí hace, ¿no? Entonces, cuando decidimos aferrarnos o bueno, en ese momento yo dije, sí, o sea, Adán sí puede tener muchas fallas, pero decido mejor quedarme con todo lo que sí hace, con todo lo que sí es, con todo lo que sí ama,
decido dar gracia porque decido amarlo incondicionalmente, decido amarlo incluso a pesar de sus fallas, y eso me lleva a trabajar en mí, ¿no? Porque me doy cuenta que solamente puedo trabajar en mí, ¿no? Y entonces es algo muy fuerte y que te lleva un proceso de conciencia porque te das cuenta que esperas del otro cosas que tú no das. Y es esto, no puedes hacer nada por el otro excepto trabajar en ti, ¿no? Y esto es algo que te va a llevar a cambiar tu visión, inclusive si dices, es que yo he hecho y he dado y he estado y hago y no pasa nada, es muy probablemente porque no has estado cambiando en tu interior, ¿no? En la profundidad de quién eres. Es que llegamos a un punto de inflexión donde yo perdí un trabajo, no tenía dinero, estaba en mi casa, me sentía como si estuviera arrimado, y todo ese tipo de cosas fueron un estallido de emociones que pues generó un conflicto tremendo entre ella y yo, a tal grado que no queríamos ni vernos. Estábamos ya divorciados en nuestra mente, en nuestro corazón, estábamos separados y no nos dábamos cuenta que algo como la comunicación podía cambiar, algo como el tener empatía por otro, tener paz, podría cambiar completamente nuestra visión. Y entonces es cuando Laura decide como dejar a un lado muchas cosas a su alrededor en cuanto a mí, dejar de cargarme a mí y ocuparse de sus asuntos, ocuparse de ella. Y en un momento donde tuvimos una crisis muy fea, que de plano ya fue, nos vamos a separar, al otro día ella se iba a ir y demás, de repente se acerca esa mañana y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a amar no como te mereces, te voy a amar con todo mi corazón, porque así te ama Dios. Cuando me dijo estas cosas, realmente mi vida me desarmó completamente, porque decíamos, Jesús cuando viene a ti, te encuentras realmente con la revelación de quién es Él. Él viene y te dice, yo te amo tal como eres y a pesar de todo lo que has hecho. No te amo como te mereces, sino que te amo con todo mi corazón y con todo mi ser, y te devuelvo tu dignidad, te devuelvo tu valor y no tomo en cuenta nada de lo que has hecho. La verdad es que nadie está muy dispuesto a hacer eso. Laura recibió eso en su corazón, llegó hacia mí, me desarmó, y entonces ella empezó a cambiar. Yo no cambié, en ese momento no había cambiado, ella comenzó a cambiar. Y entonces su ejemplo fue tan fuerte que esa inercia, esa gravedad me atrajo hacia lo que ella estaba haciendo, y muchas cosas comenzaron a cambiar, a tal grado que en plena pandemia, gracias a Dios, un amigo me habla y me dice, hay un trabajo disponible en plena pandemia. Se empiezan a acomodar muchas cosas, y entonces hoy en día ella se quejaba mucho de que las cosas que yo comenzaba no las terminaba, y bueno, ahorita vamos a hablar acerca también de eso rapidísimo. Pero la cuestión es que yo siempre lo que empiezo lo termino, pero no podía terminarlo. Empecé un proceso donde ya estoy terminando lo que había comenzado hace muchos años. Muchas cosas que había dejado como en el aire comenzaron a recomponerse, pero todo comenzó con alguien que fue consciente de sí mismo, decidió cambiar, y su ejemplo me arrastró, me arrasó. Fue como esas cadenas de amor, dice la Escritura, esos lazos de amor que Jesús o Dios tiende hacia ti y te atraen en pos de Él. No puedes resistirlo, no puedes sufrirlo, porque el amor manifiesto, el amor que se demuestra, es más fuerte que palabras que se imponen, que hechos, que tener la razón, que discutir, que pelear. Eso es lo que realmente vale la pena, un amor que se demuestra. Perfecto, buenísimo, ¿no? Y la pregunta del millón, amigos, para terminar esta charla, si la están disfrutando, si ya se aburrieron, pero la pregunta del millón: ¿por qué tengo relaciones tóxicas? ¿Qué no se supone que cuando me divorciara, o sea, cuando ya terminara esa relación tóxica, todo iba a regresar a la normalidad, iba a haber paz interior, me iba a sentir mejor? Esta pregunta es muy importante porque a veces cometemos el error de pensar, y por eso te decimos, el divorcio es una opción, pero no es la opción. Porque aunque tú te divorcies,
Tu siguiente pareja puede ser igual o peor de tóxica según tu perspectiva. Y esto es muy importante de poderlo entender. Hay una estadística que dice que una persona que se divorcia una vez se va a divorciar seguramente 4 más. 4 veces más lo va a intentar y nunca va a lograr sentirse cómodo con alguien. ¿Por qué creen? Porque el tóxico eres tú. Y todas las personas que te rodean son pruebas. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de ti. Así que si no tienes una pareja, si no tienes un matrimonio y dices, no fue para mí, sí es para ti, porque el divorcio también es con tus amigos, el divorcio también es con tu jefe, con tu papá, con tu mamá. Te has querido divorciar de ellos, dejarles de hablar, pero no es la respuesta, no es la solución, porque vas a seguir sufriendo, porque solo estás evitando, posponiendo el trabajar en tu persona, solo estás posponiendo el quitar lo que está mal en ti, el por qué no puedes nunca sentir paz en tus relaciones, el por qué nunca puedes estar a gusto con tus amigos, con tus seres queridos. Vas a hacerlo todo el tiempo. Si quieres evitar el no trabajar en ti, divórciate. Pero la siguiente persona que encuentres en tu vida va a ser igual de tóxica, porque el tóxico eres tú. Entonces, si podemos dejar el día de hoy con algo, es con eso. Que realmente es difícil llegar a este punto, porque todo lo que te hemos dicho no quiere decir que la otra persona esté bien y que el único que está mal el único que está haciendo malas cosas seas tú, pero realmente tú no puedes cambiar nada de la otra persona, en serio. Por más palabras buenas que ocupes o por más palabras malas, por más insistente que seas, tú no puedes provocar el cambio en ninguna persona. Al contrario, yo me he dado cuenta con Aarón que en las cosas que más le insisto y soy así, son las que más se aferra a no dejar de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ocurre este efecto de que quién gana, ¿no? Pero realmente no ayuda mucho estar insistiendo algo y también si estás en el otro punto en el que a lo mejor tu oración es Dios, por favor, cámbialo, Dios, por favor, transfórmalo, déjame decirte que tampoco ahí está la clave, o sea, no, porque el cambio debe ocurrir en ti. Tú no puedes cambiar a él, es rollo de él, de la otra persona, tú no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes cambiarte a ti. Y es justo ahí lo que decían ellos, mis amigos. Es bien difícil llegar ahí, porque llegar ahí implica que cedes a tu orgullo y entonces aceptas que no eres tan bueno o tan buena como pensabas. Y duele, obviamente duele llegar a ese punto en el que tú aceptas que todo lo que tú tienes construido en tu mente de que la otra persona es lo peor y que tú eres mala pero no eres tan mala, que tú haces cosas malas pero no haces cosas tan malas como la otra persona, es un engaño en el que vives porque no estás tomando tu 100% de responsabilidad como lo veíamos la semana pasada. Tienes que ser responsable de ti mismo y decir, no puedo cambiar eso, pero sí me puedo cambiar a mí. ¿Y qué tengo que cambiar? Pues entonces ahí es donde tu oración debe cambiar. Y ya dejar de decirle a Dios, Dios, cámbialo, Dios, transfórmalo, sino Dios, revélame qué tengo que cambiar. Dime qué es lo que tengo lo mayor que queremos decirte hoy con lo que queremos que te quedes. Si a lo mejor pensabas que te íbamos a decir como estrategias para lograr que la otra persona cambie o estrategias para convencer a la otra persona de que está mal, no va a pasar porque lo que hemos entendido es que el cambio únicamente puede venir de uno mismo, aceptando primeramente y reconociendo lo que está mal en nosotros. Y es que comenzamos esta charla diciendo que el divorcio era una opción, y realmente lo es. Jesús dio esa opción, ni siquiera es un rollo que nos sacamos nosotros. Si realmente hay una carta de repudio que tú puedes dar, es una opción. Pero no es la mejor opción. Y eso nos queda muy claro, porque antes de llegar a esa opción, tuvieron que pasar todos estos procesos, y el principal de ellos es la conciencia. Generar este proceso de darte cuenta y permitir que Dios cambie tu corazón, para que de esta manera también cambie la situación en tu matrimonio, en tu vida. Así es que de esa manera nosotros queremos compartir esta experiencia viva, porque así son las cosas de Dios, se viven, se experimentan, y
en personas imperfectas, en personas que luchan día a día de manera cotidiana con todo aquello que es complicado. Así que bueno, el divorcio es una opción, como decía Dan, para aquellos que están sufriendo violencia, ¿no? Para aquellos que están viviendo en hogares donde la cosa está muy difícil, donde realmente te estás afectando muchísimo, ¿no? Donde ya no hay una cura, digamos. Pero no es la opción si lo que tú estás queriendo hacer únicamente es evitar trabajar en ti. El divorcio no es la opción si estás evitando que Dios trabaje en tu vida. Así que amigos, amigas, queremos tener relaciones sanas, queremos dejarnos de juntar con los tóxicos. Primero dejemos de ser tóxicos nosotros. Entendamos en qué estamos fallando, qué es lo que nosotros tendríamos que hacer y sobre todo, ¿saben quién es el que ama más en una relación? El que toma la iniciativa. Toma la iniciativa en tu pareja, toma la iniciativa con tus amigos, toma la iniciativa con tu padre, con tu madre. Si tu relación está afectada, demuestra quién es el que ama más cuando tomes la iniciativa, cuando decidas cambiar tú mismo, porque como nos los han compartido, el amor, el ejemplo de amor arrastra completamente a la otra persona. Es la forma más convincente de hacer que otra persona entienda que lo amas, cuando le demuestras amor. Así que la próxima semana no se lo pueden perder. La próxima semana seguiremos hablando de esto porque no se ha acabado, porque aún hay cosas que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Quizás tú dices, ¿por qué hablan de esto en la iglesia? Porque saben, la calidad de tu espiritualidad se determina en la calidad de tus relaciones, y si tus relaciones personales no son buenas, tampoco tu espiritualidad lo es. Entonces, ¿qué tienes que hacer a partir de hoy? Darte cuenta si el cristianismo te está ayudando para tener mejores relaciones, porque lo que Dios quiere para tu vida es que seas feliz, que estés alegre, que disfrutes esta vida y no que estés amargado, frustrado, porque me casé con este, soportando, aguantando. Dios no quiere eso. Dios quiere que vivas realmente plenitud de vida, contento, alegre, disfrutando. No siempre, no todos los días va a ser así. Hay momentos malos, pero que siempre sean más los buenos que los malos. Así que gracias por su atención, gracias a mis amigos por haber estado esta mañana con nosotros y gracias a ustedes por haber escuchado.